los 17 sensores críticos de tu auto que pueden dejarte varado. ¿Estás preparado? ¿Te imaginas estar conduciendo tu auto y de repente, sin previo aviso, todo se apaga? No es por falta de gasolina, ni un problema en la batería. Es porque uno de los muchos sensores de tu coche ha fallado. Así es. Esos pequeños dispositivos electrónicos que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existen podrían causar grandes problemas si no están funcionando correctamente. Hoy vamos a revelar los 17 sensores más importantes de tu coche que necesitas conocer para evitar averías inesperadas y costosas reparaciones. Los autos modernos están llenos de tecnología, y los sensores son una parte fundamental de esa tecnología. Desde la eficiencia del combustible hasta el rendimiento del motor, estos dispositivos son responsables de monitorear y controlar casi todos los sistemas del vehículo. Vamos a desglosar los sensores más importantes para que sepas cómo funcionan y qué pasa si fallan. Puedes encontrar marcas de tiempo para cada sensor en la descripción, para que puedas acceder rápidamente solo a los sensores que te interesan. 1. Sensor de oxígeno. Comenzamos con el sensor de oxígeno, uno de los más conocidos y fundamentales. Este sensor mide la cantidad de oxígeno en los gases de escape. La computadora de tu coche utiliza esta información para ajustar la mezcla de aire y combustible, asegurando que el motor funcione eficientemente. Si falla, tu coche puede consumir demasiado combustible o sufrir una pérdida de potencia. Al medir el oxígeno, el sensor de oxígeno puede indicarle a la computadora del coche la relación aire-combustible con la que está funcionando el motor. Ahora bien, la relación aire-combustible, o la relación de aire a combustible dentro de la cámara de combustión, es absolutamente crítica tanto para el rendimiento del motor como para las emisiones. Y debe controlarse constantemente para garantizar que esté donde debe estar. 2. Sensor de temperatura del refrigerante. El sensor de temperatura del refrigerante es muy importante para la computadora del coche porque le indica qué tan caliente está el motor. Esto es importante porque un motor frío necesita una cantidad diferente de combustible, en comparación con un motor caliente. El sensor de temperatura del refrigerante también es necesario para activar varias acciones. Como, por ejemplo, encender los ventiladores del radiador o, si el motor se está sobrecalentando, puede decirle a la computadora del coche que active el modo de emergencia. O negarse a encender el motor, hasta que se enfríe nuevamente. Un motor frío necesita más combustible que un motor caliente. Esto significa que si el sensor de temperatura del refrigerante no funciona correctamente, le dice a la computadora del coche que el motor está frío, aunque esté caliente. La computadora del coche va a inyectar combustible adicional, lo que dará como resultado una condición de funcionamiento rica. Y esto significa que obtendrá un bajo kilometraje, o incluso uno negro del escape en casos graves. También es posible un escenario opuesto, y la computadora del coche puede pensar que el motor está caliente, aunque esté frío. En ese caso, va a inyectar muy poco combustible, lo que va a conducir a una condición de funcionamiento pobre. Y esto puede provocar que el motor falle, o incluso golpee, hasta que se caliente. 3. Sensor de posición del cigüeñal. El sensor de posición del cigüeñal le dice a la computadora del coche la posición del cigüeñal. Al conocer la posición del cigüeñal, la computadora del coche también sabe dónde está el pistón dentro del orificio. Y al saber esto, puede iniciar la inyección de combustible y eventos de encendido por chispa, en el momento correcto. Ahora, cada motor de automóvil tiene un cigüeñal y, por lo tanto, solo necesita un sensor de posición del cigüeñal. El sensor de posición del cigüeñal para leer la rueda de activación debe estar ubicado muy cerca de ella. Y la rueda de activación debe estar instalada en algo que gire a la misma velocidad que un cigüeñal. Y normalmente es la polea del cigüeñal, el engranaje de distribución donde se fija la correa de distribución o la cadena de distribución, o el volante. Entonces, una de estas tres ubicaciones es donde vas a encontrar el sensor de posición del cigüeñal. Si el sensor falla por completo, el motor no arrancará. O arrancará pero se detendrá después de funcionar muy brevemente. Si la falla no es completa, puede haber una aceleración espasmódica o desigual, fallas en el motor, funcionamiento irregular, ralentí deficiente, mal kilometraje, etc. 4. Sensor de posición del árbol de levas. Trabajando en conjunto con el sensor de cigüeñal, el sensor de posición del árbol de levas monitorea la sincronización de las válvulas del motor. Si falla, puedes experimentar pérdida de potencia o incluso daños graves en el motor. Los síntomas de falla suelen ser los mismos o muy similares a los de un sensor de posición. Y ya sea una condición de no arranque o un mal funcionamiento del motor. 5.
Sensor de detonación, NOx sensor. El sensor de detonación es responsable de detectar explosiones no controladas dentro del motor, lo que podría causar daños graves. Si el sensor detecta una detonación, ajustará la sincronización del motor para evitar daños. Un sensor defectuoso podría permitir que ocurran detonaciones que destruyan el motor. Ahora, el escenario es un poco diferente en los autos más modernos, cuya computadora del coche, una vez que detecta una falla en el sensor de detonación, a menudo activará un modo de emergencia, hasta que se reemplace el sensor de detonación. 6. Sensor de masa de aire MAF. Para poder saber cuándo inyectar el combustible, la computadora del coche también debe saber cuánto combustible inyectar. Y para saber cuánto combustible inyectar, debe saber cuánto aire ingresa al motor, para poder inyectar una cantidad correspondiente de combustible. Si el sensor falla por completo, el motor no arrancará. Si recién está comenzando a fallar, o si está un poco contaminado por suciedad, entonces enviará la información incorrecta a la computadora del coche. Por lo tanto, la computadora del coche inyectará la cantidad incorrecta de combustible. Y puedes esperar un motor que funcione de manera irregular. Un ralentí deficiente, vacilación durante la aceleración, el motor se tambalea, un bajo kilometraje y otros síntomas similares. 7. Sensor de presión absoluta del colector, MAP. Similar al MAF, el sensor MAP mide la presión dentro del colector de admisión del motor para ayudar a determinar la cantidad de aire que entra. Un fallo en este sensor puede provocar una mezcla de combustible incorrecta, problemas de arranque y pérdida de potencia. Debido a que el MAP debe medir la presión directamente en el colector de admisión, también siempre está ubicado en algún lugar del colector de admisión. 8. Sensor de posición del acelerador. El sensor de posición del acelerador mide la posición de la placa del acelerador. Cuando estás operando el pedal del acelerador, en realidad estás operando la placa del acelerador que generalmente está en la entrada del colector de admisión. Cuando lo pisas a fondo, la placa del acelerador se abre por completo, lo que permite que ingrese la máxima cantidad de aire al motor para lograr la máxima aceleración. Al conocer la posición de la placa del acelerador, la computadora del coche puede saber la carga colocada en el motor y, por lo tanto, puede variar la sincronización de la inyección y el encendido en computadora del coche. Uno de los síntomas más obvios de un sensor de posición del acelerador averiado será una aceleración impredecible. El automóvil se sentirá como si no respondiera correctamente a las entradas del pedal del acelerador. También el ralentí se verá afectado a menudo. Y será demasiado alto o demasiado bajo, y también puede haber dificultades para arrancar el vehículo. 9. Sensor de presión del aceite. El sensor de presión del aceite monitorea el nivel de presión del aceite en el motor. Si la presión cae por debajo de un nivel seguro, el motor podría sufrir daños irreparables debido a la falta de lubricación. La falta de presión de aceite es una de las situaciones más peligrosas para un motor. Por lo tanto, si el sensor de presión de aceite no funciona correctamente, y reporta incorrectamente toda la presión de aceite a la computadora del coche, esta activará incorrectamente un modo de emergencia o se negará a arrancar el motor. 10. Sensor de presión de combustible. Obviamente, el sensor de presión de combustible mide la presión de combustible. Eso es lo que hace. Entonces, ¿por qué es importante medir la presión de combustible? Bueno, al conocer la presión de combustible dentro del riel de combustible, la computadora del coche puede saber cuánto tiempo abrir los inyectores para garantizar que se inyecte la cantidad correcta de combustible en el motor. Para medir la presión de combustible dentro del riel de combustible, el sensor de presión de combustible casi siempre se ubica en algún lugar directamente en el riel de combustible. Por lo general, el primer síntoma de falla es la dificultad para arrancar, especialmente con un motor frío. Otros síntomas incluyen una aceleración deficiente y un bajo kilometraje. 11. Sensor de temperatura del aire de admisión, IAT. El sensor de temperatura del aire de admisión mide la temperatura del aire que entra al motor. Este dato es crucial para ajustar la mezcla de aire y combustible, especialmente en condiciones climáticas extremas. Un fallo en este sensor puede causar una mezcla incorrecta y afectar el rendimiento del motor. Si solo hay un poco de suciedad en el sensor IAT, los síntomas de mal funcionamiento serán muy leves y apenas perceptibles. Si la falla es más grave, entonces el motor puede funcionar de forma irregular, tropezar o incluso detenerse. O puede tener picos de potencia muy leves y cortos. 12. Sensor de temperatura del combustible. La temperatura del combustible debe medirse porque la densidad del combustible, al igual que la densidad del aire, se ve afectada por la temperatura. El combustible caliente es menos denso y se quema más fácilmente, por lo que se debe inyectar un poco más para compensar esto.
El sensor de temperatura del combustible se encuentra con mayor frecuencia en algún lugar del tanque de combustible. A menudo como parte del conjunto de la bomba de combustible. 13. Sensor de velocidad del vehículo, VSC. El sensor de velocidad del vehículo no solo mide la velocidad a la que conduces, sino que también afecta la transmisión y el sistema de frenos. Si falla, puedes experimentar cambios erráticos o un mal funcionamiento del control de tracción. 14. Sensor de frenos ABS. El sensor de frenos ABS monitorea la velocidad de las ruedas para evitar que se bloqueen en caso de frenadas bruscas. Un fallo en este sensor podría desactivar el sistema de frenado antibloqueo, aumentando el riesgo de accidentes. 15. Sensor de proximidad o radar de estacionamiento. El sensor de proximidad o radar de estacionamiento te ayuda a detectar objetos alrededor de tu coche mientras estacionas. Si este sensor no funciona bien, podrías terminar golpeando algo sin darte cuenta. 16. Sensor de presión de neumáticos, TPMS. El sensor de presión de neumáticos te avisa si alguna de tus llantas tiene baja presión, lo que podría afectar la estabilidad, el consumo de combustible y la seguridad de tu conducción. Si ignoras esta advertencia, podrías sufrir un reventón. 17. Sensor de lluvia. Finalmente, el sensor de lluvia activa los limpiaparabrisas automáticamente cuando detecta agua en el vidrio. Aunque parece un lujo, es crucial para mejorar la visibilidad en situaciones de lluvia intensa. Como ves, los sensores de tu coche son fundamentales para su funcionamiento y seguridad. ¿Alguno de ellos ha fallado alguna vez en tu coche? Déjanos un comentario contándonos tu experiencia, y no olvides suscribirte para más contenido útil sobre el mantenimiento de tu coche. Nos vemos en el próximo vídeo.